Llevamos ya mucho tiempo. Es que no quiero mandarlos para allá. Si ya conviviese es suficiente. No, que se vayan. ¿O no? Ok, Javi y los niños se van a su clase. Llevamos ya algunos meses hablando del libro de los Hechos y nos hemos encontrado, lo primero que dije del libro de los Hechos es que si nosotros pudiéramos de alguna forma alterar, recuerden, los títulos no son inspirados por Dios, ¿ok? Eso es lo primero que debemos entender. Los títulos no son, la palabra es inspirada por Dios, los títulos fueron dados por hombres. ¿Ok? Cuando la palabra fue entregada no venía con subtítulos, no venía con la letrita negra al principio del capítulo, sino que eso fue adherido después de que el concilio de los 70 nos dividió la Biblia. Entonces, pero si pudiéramos tomar, entre comillas, la autoridad y cambiarle el nombre a este libro, deberíamos llamarle no los Hechos de los Apóstoles, sino las cosas que hizo el Espíritu Santo a través de los hombres en el primer siglo, podría llamarse, ¿verdad? O la manifestación del Espíritu Santo y la revolución del Evangelio en el primer siglo, si es que pudiéramos cambiarle título. Porque el libro de los Hechos no habla de los hechos de los apóstoles en sí, sino que habla de la manifestación del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia en el primer siglo. Y nos encontramos con que desde el principio el Señor estuvo tratando con ellos. Tan pronto Él resucitó de los muertos, se movió entre el pueblo, se dejó ver. Después le dijo a sus discípulos, después de la resurrección, miren, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Hubo una manifestación tremenda para la festividad de Pentecostés, o la fiesta, habían ciertas fiestas que eran las más importantes. Esta es una de las más importantes, ¿verdad? En el pueblo de Israel habían venido muchísimas naciones, muchísima gente de otras naciones a celebrar con ellos. Se cree que en Jerusalén habían 150.000 personas que estaban rondando en esta festividad. De esas 150.000, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, Pedro sale a predicar la palabra y se convierte en 3.000. Ya vimos, hablamos acerca de la manifestación de nuevo idioma que les da el Espíritu Santo. Lo hemos hablado muchas veces, no nos vamos a detener en eso. Y hablamos de la confusión que ha producido en el pentecostalismo lo que ocurre en ese evento. Así que vamos a obviar eso hoy. Y después nos dimos cuenta que la manifestación del Espíritu Santo no se limitó solamente a darle la habilidad de comunicar el Evangelio a todo el pueblo, sino que además el Espíritu Santo les empezó a dar poder. La palabra dice en el Hechos capítulo 2 que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y recibieron poder. Y empezaron a ocurrir milagros y la gente se empezó a unir. Y aquellos que habían abandonado sus prácticas judaicas y muchos decidieron quedarse por donde estaban los discípulos, y se empezó a formar esta comunidad donde todo lo tenían en común, donde compartían todos sus bienes, donde la gente vendía sus propiedades. Y nos encontramos más adelante con la historia de Ananías y Zafira, que ellos también deciden vender su propiedad y en vez de darle todo al nuevo movimiento que estaban haciendo, deciden quedarse con un poco y quieren engañar a los discípulos, a los apóstoles, con respecto a cuánto habían vendido la propiedad. La mano del Señor viene sobre ellos por haber mentido. Mueren los dos, mueren Ananías, muere Zafira. Producto de esto hay un quiebre en la iglesia. Todo esto está en lo que hemos leído hasta ahora. Producto de esto viene un quiebre en la iglesia y muchos empiezan a irse, pero muchos más empiezan a adherirse al movimiento. Los discípulos, los apóstoles, se reunían con esta gente en el templo. Se reunían porque no había más donde reunirse. Mucha gente dice que la iglesia fue creada mucho después, cerca del año 300, pero en realidad la iglesia ya se congregaba en el primer siglo en el templo, porque era el único lugar público donde podían congregarse. Hasta que esto produjo un malestar grandísimo en los saduceos y los fariseos, que empezaron a atacar la iglesia y querían desmoronarla. Producto de esto, decidieron llevar a Pedro y Juan presos, ¿se recuerdan? Y los llevan presos, pero al no tener suficientes razones para mantenerlos presos y para no crear una revolución, deciden soltarlos.
Y cuando los sueltan estos hombres, en vez de irse a llorar, ¡ay, nos metieron preso! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora nos quitaron toda nuestra pasión. Decidieron ir donde la gente que los seguía y se pusieron a orar. Y la oración que ellos tenían era: Señor, danos más pasión, danos más deseo para continuar con esta labor que tú nos has entregado. ¿Cuántos de nosotros a la primera prueba decimos: ya no más, Señor, ya? Yo no estoy para esto. En cambio, el libro de los Hechos nos muestra que debemos pedir por más pasión, debemos pedir por más deseo de cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el plan y el propósito con el que Dios nos llamó es este. Desde el principio lo dijo en Hechos, desde el primer capítulo, y lo dijo en Mateo desde el último capítulo, ¿verdad? Que era ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio, enseñar todas las cosas que Él nos había mandado. Entonces debemos pedir para que el Señor nos dé más fuerza, más deseo, más propósito. Y no solo tuvo algunas ideas y se montó sobre el populismo que la iglesia generaba. Como buen político, Constantino dijo: esto está trayendo la gente, démosle la oportunidad de él. Aunque muchos creen que Constantino fue realmente el primer legislador cristiano, también debemos entender que era un hombre que se movía en política, y no podemos olvidar eso. Pero podemos decir que la conversión de Pablo es probablemente la conversión singular, independiente, más importante de estos últimos 2000 años. ¿Cree usted eso? ¿Usted me ha escuchado hablar del apóstol Pablo más de una vez? Que el apóstol Pablo es el que ha dado la estructura para la iglesia de hoy. Entonces creo, sin duda alguna, aunque en el cielo hay gozo por un pecador que se convierte, o que aquí nos vamos a quitarle la gloria, la honra y el poder y la autoridad al Señor y al festejo que hay en el cielo. Pero para la humanidad, para la comunidad cristiana, probablemente esta conversión es el evento más importante después de la muerte de Jesús y resurrección de nuestro Señor. Después de la muerte, sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte más importante, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, pasa a ser la del apóstol Pablo, porque él es quien escribe a los gentiles. Él es quien pasa a ser, después de que Felipe anda predicando el Evangelio, Pablo pasa a tomar la posición del evangelista más importante de la historia de la Biblia. De hecho, tenemos un montón de libros escritos en el Nuevo Testamento por él, aunque hay mucha confusión sobre cuántos escribió. Algunos creen que en el periodo del apóstol Pablo había un movimiento plagiario que para poder vender sus escritos firmaban como el apóstol Pablo. Y se cree que no todas las cartas que están firmadas por él fueron escritas por él. Lo otro también, debemos aclarar esto. El libro de Hebreos, si haces un análisis lingüístico, nos vamos a dar cuenta que probablemente no lo escribió el apóstol Pablo, porque no es la misma estructura de escritura que tiene el apóstol Pablo en sus otras cartas. Así que con eso en mente, debemos saber que el apóstol Pablo sí ha sido una bendición y ha escrito gran parte del Nuevo Testamento, pero todavía no tenemos claridad en muchas cosas de lo que el apóstol Pablo escribió. Pero lo que sí ha escrito, y aquellos que plagiaron su nombre y utilizaron el mismo sistema de escritura, ha sido una bendición para la iglesia de hoy. Porque bajo la providencia de Dios, ¿qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es el control absoluto de que todas las cosas que ocurran en la vida del ser humano van a llegar al punto de llevarlo a cumplir el propósito perfecto de Dios. Una definición grande, pero la providencia de Dios establece que todo está bajo el control absoluto de Dios, bajo su plan. Entonces, bajo la providencia absoluta de Dios, aunque haya escrito Pablo o haya escrito Jacinto, estaba bajo la providencia absoluta de Dios. Dios tenía un plan con quien lo haya escrito. Y aunque yo prefiero creer, que sí lo escribió el apóstol Pablo, porque tengo una tremenda admiración por él. Así de sencillo, y porque la escritura nos muestra que hay mucha similitud entre libros y otros. Debemos entender nuevamente que el apóstol Pablo, sin duda, su conversión fue probablemente el evento singular más importante después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor toma a este Pablo, y aunque hay otros también, hay otras personas que han causado un tremendo impacto dentro de la comunidad cristiana a través de los años. Por ejemplo, Agustín de Hipona, que se le llama el rey de los teólogos.
Agustín de Hipona, gracias a lo que el Señor hizo a través de su vida, hoy día tenemos un concepto teológico más profundo de lo que hubiéramos tenido sin él. También tenemos la historia de Martín Lutero, ¿verdad? Que si Martín Lutero no hubiera estado en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en la iglesia y no hubiera escrito las tesis, las 90 y algo tesis, y las hubiera clavado en Alemania, a lo mejor nosotros no tendríamos el movimiento de la iglesia protestante que tenemos hoy. O sea, el Señor ha utilizado la vida de muchos hombres a través de la historia, muchos hombres, pero ninguna de esas vidas se compara a lo que ocurre con la vida de Pablo después del momento que se convierte. Ahora ustedes se van a dar cuenta que el libro de los Hechos habla un poquito acerca de los discípulos y después el resto del libro pasa a ser la historia de Pablo. Así de impactante es lo que ocurre con la conversión de este hombre. Ahora, los cambios que ocurren en él, sin duda alguna, provienen de Dios. Porque ocurre un giro de 180 grados en su vida. Y vamos a ver, si usted empezó leyendo conmigo el primer versículo, primer versículo del capítulo 9. Voy a abrirlo acá, porque cuando lo traspaso a mis notas, nos vienen los versículos escritos, así que no sé en qué versículo estoy cuando leo ahí. Usted decía, oh, el pastor leyó todo de una vez, sí, es que no sabía cuándo parar. Porque en el traspaso no sé, pero aquí... Mira, empieza así. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Voy a leer la Reina Valera para tener una idea. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora, ya habíamos escuchado de Saulo en la muerte de Esteban. Saulo era un líder, todo el mundo lo reconocía. Pero pastor, la Biblia no dice eso todavía. Pero la Biblia dice que le trajeron las ropas de Esteban, ¿se recuerdan? Y las pusieron a los pies de Saulo. Por lo tanto, la gente, los religiosos, reconocían en él autoridad. Recuerden que ya sabemos que Saulo había sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel ya lo habíamos escuchado en el Sanedrín cuando llevaron presos a los discípulos. La voz de Gamaliel era muy importante dentro del Sanedrín. Este hombre era el que había educado a Pablo. Y Pablo había crecido conociendo la ley y a la misma vez ganando autoridad. Pero lo que ocurre aquí es tan grande, el cambio de Saulo a Pablo es tan grande, que podemos ver que estos cambios, primero que nada, no podían haber sido si no son por Dios. ¿Cuántos necesitan un cambio profundo en su vida? Déjame decirte esto, el único que puede cambiar es Cristo. ¿Cuántos necesitan que alguien en su familia cambie? El único que los puede cambiar es Cristo. Así que si tú has estado peleando con él y, Gio, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Por qué no cambias? Gio, I'm sorry, te voy a tomar como ejemplo porque es entretenido. No, pero es más entretenido contigo, Gio. Gio, ¿por qué no cambias? Yo no tengo ninguna autoridad, mis palabras no van a provocar cambio en él. Ya lo he intentado. No. Porque, no, mis palabras no tienen autoridad. Lo que sí puedo hacer es orar para que el Espíritu Santo venga a su vida y me empiece a provocar cambios. Ahora, la palabra nos dice en el libro de Romanos que el cambio en nosotros viene de la misericordia y de la paciencia de Dios. La palabra que utiliza en Romanos es longanimidad, pero es por la extensión del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Paciencia. ¿Okay? Así que el cambio viene a través de la paciencia y la misericordia de Dios, y necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros para que provoque un cambio, nos sacuda y empiece a haber cambios profundos en nosotros. Recuerde esto, lo hemos dicho más de una vez, la iglesia ha sido confundida con respecto al movimiento del Espíritu Santo, y mucha gente anhela, sueña y pretende tener el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, cuando eso no produce cambios. Y a esto es lo que voy. No estoy hablando en contra del Espíritu Santo, el Señor me libre, porque no es blasfemia lo que quiero compartirte. Sino lo que quiero es que entiendas esto. Mucha gente se ha embobado con una manifestación específica del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es más que eso. ¿Sabes qué? No hay milagro más grande que el ver una vida transformada. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo.
Porque Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos redarguye de pecado. Él es el que nos dice en nuestro corazón, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo es pecado. Y si no cambias vas a ir al infierno. Pero tiene que venir Él a convencernos. Porque yo te puedo predicar toda tu vida lo mismo. Y te lo he venido predicando por los últimos 8 años. ¿Ah? Por los últimos 8 años hemos compartido lo mismo. Que es a través del poder de la sangre de Cristo. Es a través de la unción del Espíritu Santo que viene sobre nosotros. Que es a través de la gracia y la misericordia de Dios. Pero si el Espíritu, tú no le haces espacio al Espíritu Santo para que Él te convenza, entonces todas mis palabras están cayendo en un saco roto. Ahora, con esto, debo aclararte algo muy importante. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mira, hermano, la influencia de este hombre. No está solamente conforme con provocar el daño que ella está provocando, con llevar presos a todos los que en ese tiempo se llamaban del camino, a todos los que estaban siguiendo a Cristo, sino que además va y le pide a las máximas autoridades. Recuerde que el sacerdote, frente a los ojos de la comunidad judía, era la máxima autoridad terrenal. Ellos estaban bajo el dominio de Roma, pero no consideraban autoridad al emperador. De hecho, lo consideraban su máximo castigo. Y ellos consideraban la máxima autoridad al sumo sacerdote. Dice la palabra que Pablo fue donde la máxima autoridad le dijo, dame cartas para ir por las sinagogas, por las iglesias, buscando a estos que se hacen llamar los del camino, a los que están siguiendo a Cristo, y donde los encuentren los voy a llevar presos, los voy a matar, los voy a castigar, voy a hacer algo con ellos. Y es tanta la influencia de este hombre que los sacerdotes le dan las cartas. Y empieza a buscar a los cristianos. Y le dice específicamente, porque voy a ir a Damasco. El Señor es tan bueno que mientras Felipe estaba predicando por el área de Samaria, el Señor, después de que le predica al eunuco, al etíope, dice la palabra que lo transportó a la ciudad de Azoto. La ciudad de Azoto quedaba al sur de donde él se encontraba. Abrió los ojos. Ahora, hermano, yo le dije la semana pasada no iba a predicar de eso porque en eso hay que meterse en un estudio tremendo. Pero, hermano, yo tengo que preguntar esto. Y Jeff, lo conversábamos con Jeff esta semana y él lo dijo también esta mañana. ¿Te imaginas tú de pronto, termino de predicarle a Dani y pestañeo y me encuentro en otra ciudad? Y me encuentro aquí en Carolina del Sur. O me encuentro hacia el sur y me encuentro en Savannah. ¿Se imaginan? Me metería a la playa, pero después es un problema mío. ¿Verdad? Oiga, qué tremendo impacto, qué tremendo milagro. Ahora, ¿por qué el Señor lo lleva así? Felipe iba avanzando hacia el norte. Si la máxima comunidad recuerden que en los tiempos de Jesús se creía que el mundo se acababa hacia el norte, que no había más existencia de humanidad. Y ellos fueron descubriendo que mientras más al norte avanzaban, más gente iban encontrando. Entonces, el plan de Felipe era llegar al norte y el Señor lo lleva al sur. Pues, Señor, si la idea es conquistar el mundo, hacia el norte está el mundo, ¿por qué nos está llevando hacia el sur? Aquí está la respuesta. Porque hacia el norte iba Saulo. Dame cartas para llevar a Damasco. Entonces el Señor, en su infinita providencia, decide cuidar la vida del que hasta ese momento es el máximo evangelista de su tiempo. Dios es maravilloso. Ahora toca el hombro usted sabe, a mí me gusta hacer esto, toca el hombro de la persona que está a tu lado. Y dile así, Dios siempre va a cuidar de ti. Si tú estás en su plan y en su propósito. Porque a veces usted viene a la iglesia y dice, ay, yo no sé por qué me está yendo tan mal. Pregúntese esto, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Porque el Señor va a bendecir y va a proteger y su providencia va a estar sobre ti si tú estás dentro del propósito y el plan que Él tiene para ti. Pero nosotros somos expertos en romper el plan y el propósito de Dios. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y en esto quiero detenerme, hermano. Dice la palabra que yendo por el camino, de pronto apareció una luz que lo rodeó. Y la palabra es clara, cuando dice lo rodeó, era si Saulo intentaba mirar hacia arriba, veía luz. Si miraba hacia abajo, veía luz. Si miraba hacia atrás, veía luz. Si miraba hacia adelante, veía luz. Si miraba hacia el costado, veía luz. Lo rodeó. No había nada más a su alrededor que esa luz que lo había invadido. Había sido rodeado por esta luz. Ahora, cuando tú entiendes esto, también logras entender lo que Saulo nos escribió en Efesios 3. Acompáñenme un poquito. Efesios 3. Versículo 14. Esta probablemente es una de las oraciones más preciosas del Nuevo Testamento, después de la oración que Jesús hace en el libro de Juan. Y Efesios 3, versículo 14 en adelante, dice así: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Ahora, desde el primer versículo, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso acerca de la grandeza, la magnificencia, la belleza, la hermosura y la trascendencia del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, del poder de Jesucristo sobre la iglesia. Entonces, después de decirle todo lo hermoso que es el Señor para nosotros, dice: cuando pienso en todo esto, cuando pienso en todo lo maravilloso que es Dios. Usted después puede leer los primeros 13 versículos en casa, pero dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Versículo 18 dice: espero que puedan comprender esto como corresponde a todo el pueblo de Dios. Mira qué tremendo. Él entiende esto porque lo ha vivido. Mira el versículo 18 dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Porque él lo había entendido. Él había llegado al punto donde esta luz lo había invadido de tal forma que lo único que lograba ver, ¿qué era? La presencia de Dios, su amor. Ahora, por todo lo que había hecho Pablo en contra de la iglesia, lo que merecía es la muerte. Sin embargo, esta luz no lo está matando, no le está cortando la cabeza, no está sangrando, no lo está hiriendo todavía. Sino que él entiende, ¿sabes? Cuando tú eres invadido por esto, y lo escribe aquí en el libro de Efesios, entonces van a poder entender cuando eres rodeado. Hay una canción que Jotam canta, la hemos cantado algunas veces acá y dice: this is how I fight my battles. ¿Cómo va en español? Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Y dice: it may look like I'm surrounded. Parece que estoy rodeado y estoy rodeado por ti. Parece que estoy rodeado y estoy rodeado por ti. This is how I fight my battles. Y después así peleo mis batallas. Cuando tú entiendes que estás rodeado, por eso el Señor le dice lo mismo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y le dice que Él acampa alrededor de los que le temen. Pero el Señor Jesús le da una nueva dimensión a esto cuando se revela al apóstol Pablo. Mira, para que entiendan la palabra, que Él rodea a los que le temen. Y nos da el ejemplo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo después lo transmite en el libro de Efesios de esta forma, para que ustedes como hijos de Dios puedan entender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho, cuán grande es el amor de Dios. Cuando era pequeño cantábamos en la escuela dominical: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, qué grande es el amor de Dios. Y el coro decía:
Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salirme de él. ¡Qué grande es el amor de Dios! Y cuando entendemos qué grande es el amor de Dios, entonces nuestra dimensión del Dios al que servimos va a cambiar. ¿Sabes cuál es el mayor problema de nosotros los hijos de Dios? Que no hemos tenido una experiencia como Pablo y no hemos dimensionado la grandeza del Dios al que servimos. Lo hemos limitado. Lo hemos limitado a nuestras circunstancias. No, si el Señor sabe cómo soy. Si sabe cómo eres, pero espera más de ti y puede hacer más de ti si tú se lo permites. Cuando tú entras en lo profundo, en lo alto y en lo ancho de Él. Pero nosotros solo queremos ver por fuera. ¿Alguna vez ustedes han estado en la casa Ripley's? Donde en todas las playas hay un museo de Ripley's, ¿verdad? Que las casas de cabeza, que están de cabeza y hay un museo adentro. Y casi todas a la entrada tienen una bola gigante que está como en una cosa con agua. Entonces esa bola gigante está moviéndose por la presión del agua nada más, ¿verdad? A veces nosotros consideramos a Dios como esa bola de Ripley's, que vamos y la tocamos por fuera. Que grande es el amor de Dios. Mira, si no puedo ver arriba de Él, pero no nos metemos. Y esta experiencia que tiene Pablo cambia para siempre su vida. Porque el Señor no solamente lo deja ver la gloria de Él desde afuera, sino que lo agarra y lo pone en medio. Ahora, déjeme aclararle otro punto acerca de este mismo pasaje. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en mis notas puse esto: aguijón. Déjame contarle una historia para que se ría de mí, si es que quiere, un poquito. Cuando tenía 13 años fui por ¿Todavía no cuento la historia? Sí. Cuando tenía 13 años fui por primera vez al campo en mi país. Nunca antes había visto una yunta de bueyes, nunca antes había visto animales del campo, nunca había visto cosechar, nunca había visto a la gente pisar el lagar para hacer vino. Entonces todo fue una experiencia nueva para mí. Pero una de las cosas que más me gustó fue que me enseñaron a cabalgar, ¿verdad? Entonces yo, cualquiera decía: no hay que ir a la tienda, yo voy. Y iba y agarraba uno de los caballos, lo ensillaba, hermano, y me iba, mano, y me creía el llanero solitario. ¿Verdad? Y iba, ¿verdad? La otra cosa que me llamó mucho la atención era cuando iban a comprar mercadería a los lugares allá en el campo, y iban, en vez de ir en una camioneta, llevaban la yunta de bueyes con un carretón atrás, ¿verdad? Y el que iba con la yunta de bueyes llevaba un palo largo, hermano, así, con una punta metálica arriba. Entonces cuando los bueyes se cansaban y se querían echar, venía el hombre y le daba un pinchazo con eso, sí. Y el buey daba una patadita y empezaba a caminar otra vez. Mira, hermano, y yo lo veía y decía: qué entretenido es. 13 años, usted se imaginará. Qué entretenido eso. Y de pronto venía el hombre, y cuando ya se cansaba de caminar al frente de la yunta de bueyes, venía por detrás y se subía al carro y solo le daba los pinchazos por detrás al buey, a los bueyes, y caminaban. Y ellos ya sabían dónde tenían que ir. Entonces yo un día dije: voy a hacerlo. Y encuentro de esos aguijones, y voy a agarrar el aguijón y me lo pongo al hombro, y yo no me había dado cuenta que los bueyes estaban por ahí, y los bueyes siguen el aguijón para que no los lastimen con él. Me pongo, yo voy a buscar los bueyes, y cuando me doy cuenta digo: los dos bueyes atrás mío, hermano. Entonces yo ando con el aguijón encima y empiezo a correr, y los bueyes me seguían. Y yo sigo corriendo y veo que los bueyes me siguen. Hermano, yo tiré el aguijón por allá y seguí corriendo, y los bueyes se quedaron ahí parados y no me siguieron más. Ahí me di cuenta la importancia del aguijón para estos animales. Ahora, con este aguijón, ellos, cuando tiraban la patadita, evitaban pegarle al palo porque creían que los iba a pinchar, los bueyes. Ahora, mira lo que le dice el Señor al apóstol Pablo: dura cosa te es dar patadas al aguijón, dice. Lo que estás haciendo ahora te está provocando daño a ti mismo. En vez de seguir la guía, la estás pateando. Estás
si habláramos en términos futbolísticos, dice, están metiendo goles en contra, autogoles. Estás caminando en la dirección equivocada. Ahora, aquí me quiero detener un poquito. La iglesia de Cristo, por toda su historia, ha hecho cosas creyendo que provienen de Dios cuando no. ¿Qué, pastor, qué estás diciendo? Permítame decirle, los fariseos mataron a Jesucristo creyendo que lo estaban haciendo por Dios. Los saduceos, la iglesia mató a Cristo creyendo que era el plan y propósito de Dios. Porque el enemigo ha traído confusión desde el principio. No te dije, ¿qué te dijo Dios que no podías comer de este fruto? Está equivocado Dios. Y en mi país decimos, y le embolinó la perdiz a Eva. Y la confundió a Eva. Y Eva terminó haciendo lo que era incorrecto. Pero la palabra dice que no desconocemos las maquinaciones del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo, si hay algo que él no tiene, escúcheme, no es original porque el creador no es él. Y la palabra dice, no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Es porque ha utilizado la misma estrategia una y otra vez por toda la historia. Y este enemigo ha traído confusión a la iglesia. Y cuando Jesucristo viene al mundo, la iglesia es quien lo rechaza, la iglesia es quien lo juzga y la iglesia es quien lo crucifica. Creyendo que estaban haciendo lo que era correcto a los ojos de Dios. Porque el enemigo ha confundido a la iglesia por toda su historia durante 2000 años. En el periodo de la Inquisición se mataba a la gente que quería estudiar y se los llamaba brujos. Aquellos que querían estudiar, prepararse o aprender más de la palabra. Y eran matados, se quemaban vivos. Porque estaban practicando brujería en el nombre de Dios. Si hoy día, hoy en nuestro tiempo, vamos a Medio Oriente, vamos a Israel y a Palestina, nos vamos a dar cuenta que estos terroristas están explotándose en nombre de su Dios. Y los cristianos estamos mandando a todo el mundo al infierno en nombre de nuestro Dios. ¿Y la misericordia? ¿Por qué el Señor no destruye a Saulo? ¿Por qué el Señor no mata a Saulo? ¿Por qué el Señor decide cambiar su corazón, cambiar su mente? Yo sí que canto una canción de Hillsong acá. Que what a beautiful name it is. Y dice, my sin was great. Algo así. Your love was greater. My sin was great, your love was greater. My sin was great. His love was greater. Y eso es lo que debemos entender. Porque aunque mi pecado sea grande, su misericordia es mayor. Porque de acuerdo a lo que yo soy, yo merecía la muerte. De acuerdo a mi vida, de acuerdo a mi pecado, yo merecía la muerte. Pero su gracia y misericordia me alcanzaron. Y Él me dio vida. Y no se conformó solo con eso, sino que me metió en esta luz maravillosa que metió también a Saulo. Y donde no alcanzo a ver su anchura, su largura, su altitud y su profundidad. Es tan grande, es tan maravillosa, es tan poderosa, que lo único que puedo decir que dentro, aunque mi pecado fue grande, su amor es mucho, mucho, mucho más grande que mi pecado. Déjame volver a mis notas, si no. Este Saulo estaba tan molesto con el movimiento de la iglesia, mi hermano, que decide hacer esto. Decide ir 150 millas más lejos de donde el movimiento había empezado para ir a capturar a los del camino, para ir a capturar a los cristianos. Y esto nos revela que desde el principio, desde que la iglesia comenzó, el movimiento de la iglesia ha sufrido persecución. Y lo vimos desde el principio, cuando Juan y Pedro iban al templo. Y aquí vemos que aquellos que estaban predicando el evangelio eran perseguidos por el apóstol Pablo,
Pero en la historia de la redención, los hijos de Dios han sido perseguidos desde el principio. Han sido quemados, han sido decapitados, han sido crucificados, han sido aserrados en dos, han sido tirados a las fieras como diversión a los que observan. Y frente a esto, la comunidad muchas veces se ha confundido con esto. A veces, los cristianos nos vemos del otro lado de la gracia, pareciera que nada nos va bien. De hecho, el salmista Asaf lo escribe en el Salmo 73. Señor, estoy cansado de aquellos que prosperan mientras que yo que busco tu nombre no me va bien. Y el salmista Asaf escribe al final del Salmo 73. Dice, hasta que entrando en los atrios de Jehová, vine a entender el final de ellos. Pareciera que los que estamos del lado de la gracia no alcanzáramos gracia. Pareciera que todo nos va mal, porque de pronto creemos que medir la gracia de Dios, la forma de medir la gracia de Dios es solo en bendiciones físicas. Ah, no, ese hombre está bien bendecido porque tiene 2 carros. No, ese hombre está bendecido porque tiene 2 casas. Pero tiene una vida familiar rota. Pero está endeudado hasta el cuello. Pero nosotros medimos las bendiciones con lo que logramos ver con nuestros ojos. Por eso Dios tiene que hacer algo tremendo en la vida de Pablo una vez que entra en la grandeza de su misericordia. Y lo primero que hace el Señor es quitarle la vista. Ahora, debemos entender esto. Cuando Dios tiene un plan y un propósito contigo, la palabra dice que Saulo iba en su caballo y cuando vio esta luz se cayó del caballo. Lo leyó, ¿verdad? Ahora, cuando Dios tiene un plan contigo, cuando Dios tiene un propósito contigo, te va a sacudir, te va a tumbar de donde estás, te va a hacer perder el trabajo, te va a hacer tener problemas familiares para mostrarte cuál es el camino correcto. De pronto el plan y el propósito de Dios no va de acuerdo con nuestra idea de bendición. Pastor, ¿qué estás diciendo? Que el plan de Dios es perfecto. Eso estoy diciendo. Y no va a ir siempre de acuerdo a nuestros ideales. Nos han vendido una idea del evangelio de prosperidad, de bendición tan equívoca, que nos han hecho creer que la única forma de que Dios esté con nosotros es que andemos caminando sobre una cama de dólares. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra, cuando Dios tiene un propósito contigo, te va a hacer caer de tu caballo. Y es más, lo van a leer conmigo más adelante. No la vamos a pasar bien. De hecho, Pablo lo vuelve a repetir en el libro de Filipenses. Lo tumba de su caballo y le quita la visión. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios tiene que eliminar de ti las cosas que has visto hasta ahora para que puedas ver las cosas que Él tiene para ti. Así que la única forma de que Dios pueda provocar este cambio en nosotros, ¿cuántos de ustedes de pronto se han visto tan saturados de situaciones que lo único que ven es negro? Amén. Amén. Me ha pasado más de una vez. Pero la palabra dice que cuando vino esta luz sobre Pablo, le quitó la vista. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que se la devolvió los 3 días después. ¿Sabes para qué? Para darle una nueva perspectiva. Saulo fue cambiado y ahora veía las cosas desde otro ángulo. Ya no perseguía a los cristianos, sino que era uno de ellos. El Señor le dice a Ananías, mira, ya le dije a Saulo que vas a ir a orar por él, así que llega allá. No sé si leyeron conmigo, pero Ananías le dice, Señor, ¿estás loco? Ahora, como yo tengo una relación con mi Padre Celestial como la tenía con mi Padre terrenal, ¿verdad? Mi Padre entiende. La Biblia es muy suave a la hora de transcribirse. Pero Ananías le dice, Señor, ¿qué te pasa? ¿Que no sabe quién es este Pablo? ¿Este Saulo? Este es el que anda matando a los cristianos. Es más, tiene tanta conexión con los sacerdotes que si voy a buscarlo, capaz que me meta preso a mí. No, Señor, déjalo ciego, está bien. Merecido se lo tiene, Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en esta situación que Dios nos manda a hacer algo por alguien que nosotros no tenemos tan buena conexión? Con aquel que no nos cae tan bien. Con aquel que no nos agrada tanto.
Y el Señor nos dice, mira, llegó el momento de sacudirte y caminar en dirección donde yo te estoy moviendo. Tenemos que atender esta necesidad. Pero Señor, me cae re mal. No, Señor, es que Carlita cuando yo le hablo ni me habla para atrás. No, Señor, esta Carlita. No, mejor manda a su mamá que es más cercana. Yo no. No, te estoy mandando a ti. Pero Señor, ¿cómo? Si le di el micrófono el otro día y ni quería hablar, Señor. Cuando Dios nos manda, debemos obedecer porque hay un propósito detrás de eso. Y un propósito que no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a aquellos que van a oír lo que tú tienes que decir de parte de Dios. Ananías tiene que guardar todas sus ideas con respecto a Saulo y metérselas en el bolsillo. Y mira, me encanta lo que dice, léanlo ustedes, porque dice que llegando al lugar donde estaba Saulo, le dice, hermano Saulo, hermano Saulo. Bueno, si yo veo a alguien que me cae re mal, ¿qué onda, hijo? ¿Te pasas, hijo? ¿Verdad? Así como suave, ¿verdad? Pero, no, hermano. Ananías entiende lo que Dios lo ha mandado a hacer y en vez de tratarlo mal como, asesino de cristianos, te voy a llevar preso, voy a llevar a que te juzguemos ahora los cristianos, a ver cómo te va. Sino que entra y le dice, hermano Saulo. ¿Cuántos de nosotros hemos impedido el crecimiento de nuestro hermano porque lo seguimos viendo como el mundo lo tenía y no lo vemos como Dios lo está proyectando? Voy a repetir esto. ¿Cuántos de nosotros hemos interferido en el plan de Dios? Porque tratamos a nuestro hermano como el mundo lo había dejado y no lo vemos como Dios lo está proyectando. ¿Sabe qué? Wendy no es la niña bonita que usted ve aquí. No es solo eso. Wendy no solo toca guitarra. Wendy no solo trabaja en una oficina. Dios tiene un propósito, un plan con Wendy. Y Dios va a proyectar a Wendy a ser una buena esposa, a ser una buena madre, a ser una líder en su comunidad, a enseñar a otros cómo tocar guitarra, a enseñar a otros acerca de la grandeza de la adoración. ¿Por qué? Pero yo no puedo pensar que Wendy es solamente una muchacha que trabaja en una oficina. Porque Dios tiene un plan y un propósito para ella, el cual no es limitado por el punto de vista que yo tenga sobre Wendy. Porque el plan de Dios es perfecto, no yo. Tenía 5 puntos que iba a compartir con ustedes que los escuché de otro predicador que me gustaron mucho, pero me estoy extendiendo demasiado. Los fariseos estaban convencidos que adoraban a Dios. El Sanedrín, los escribas y los saduceos creían que servían a Dios. Y crucificaron a Jesús creyendo que estaban sirviendo a Dios. La iglesia de Roma y la Inquisición mataron a muchos hombres en nombre de Dios. Saulo era extremadamente religioso. Él mismo dice de sí esto en Filipenses 3:5 en adelante. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si es que la salvación fuera por obras, que no lo es, él mismo lo dice en el libro de Efesios, ¿okay? Porque no se confunda. Pero si pudiéramos de alguna forma justificarnos y decir si la salvación fuera por obras, Saulo merecía ser salvo. Gloria al Señor que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, hermano, estamos todos directos para allá abajo. Porque erramos, porque fallamos. Pero la palabra, aunque Saulo tenía todas estas características, no era salvo. Necesitaba un encuentro con Cristo.
Ahora, para que tenga una idea, en la cronología de Dios, esto está pasando entre 27 y 35 años después de que Jesucristo ascendió. Los primeros 8 capítulos que hemos visto han pasado entre 27 y 35 años desde que Jesucristo resucitó. Saulo da su testimonio un par de veces nada más en la palabra, en Hechos 22 y en Hechos 26, 10 y 11 dice: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mano, Pablo era malo. Saulo hizo esto porque creyó que estaba sirviendo a Jehová, y muchos de nosotros no hemos entendido el plan y el propósito de Dios en nuestra vida, y hemos estado haciendo cosas que no van de acuerdo al plan de Dios, y hemos detenido lo que Dios tenía para nosotros simplemente porque somos cabeza dura. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un proyecto para ti. Voy a compartirte estos 5 puntos y ya se nos fue la hora. Híjole, el reloj no me perdona. La inclinación natural del corazón humano es la rebelión. ¿Okay? Si alguno de ustedes toma apuntes, tome apuntes ahora, porque esto es tremendo. Esto no lo escribí yo, otro siervo de Dios lo compartió, pero es tremendo. La inclinación natural del corazón humano es la rebelión. 2. La inclinación natural de Dios es la misericordia. Solo con esos 2 puntos se me llena el corazón, hermano, porque la inclinación natural del corazón humano es la rebelión, pero la inclinación natural del corazón de Dios es la misericordia. ¿Qué haríamos sin su misericordia? ¿Dónde estaríamos sin su misericordia? Si es por su misericordia que no hemos sido consumidos, hermano. La providencia de Dios en su forma natural es como Dios obra, es como Dios trabaja. La providencia de Dios en su forma natural es como Dios obra. ¿Qué quiere decir esto? La providencia, se lo dije, la providencia es que Dios articula todo de forma tal que todas las cosas que vivimos en algún momento coincidan en el plan perfecto de Dios con nuestra vida. Eso es providencia. Entonces no importa lo que estés pasando, cree con tu corazón que Dios te ha llevado por ahí para mostrarte su gloria y manifestar su gracia en tu vida. Porque la providencia de Dios es la forma natural de cómo Dios trabaja. La selección soberana de sus instrumentos siempre ha sido la manera natural de Dios de Dios para llevar a cabo la evangelización del mundo. Lo voy a leer otra vez. La selección soberana de sus instrumentos siempre ha sido la manera natural de Dios para llevar a cabo la evangelización del mundo. La selección soberana de sus instrumentos siempre ha sido la manera natural de Dios para llevar a cabo la evangelización del mundo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor eligió a Saulo en medio de la conmoción, en medio del terror que provocaba, porque Él quería evangelizar al mundo de su época. Dios te llamó a ti en esta generación, en esta época, porque tiene un plan para ti, para alcanzar a aquellos que no han escuchado de Cristo. Recuerda, esto lo he dicho un montón de veces, mucha gente, la única Biblia que leerán en sus vidas es tu vida. ¿Uno ha escuchado a aquellos que dicen, ven, tanto que va a la iglesia, tanto que lee la Biblia y no cambia? Porque mucha gente no va a leer la Biblia, te va a ver a ti. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Porque nuestro Dios no solamente elige, la selección soberana de sus instrumentos siempre ha sido la manera natural de Dios para llevar a cabo la evangelización del mundo. ¿Qué número voy? ¿4 era ese? Sí. 5. Nuestro Dios no solamente elige sobrenaturalmente sus instrumentos. Nuestro Dios no solamente elige sobrenaturalmente sus instrumentos, sino también los sufrimientos
por los que va a atravesar. Pastor, pero ¿qué está diciendo si eso no lo dice la palabra? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose... Oh, perdón. No, estoy leyendo el pasaje equivocado. Filipenses 1:29, perdón, mire lo que dice el mismo apóstol Pablo. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, si tú viniste solo por las bendiciones. Cody Carnes escribió una canción que dice, que la tienes en tu playlist, Junior. Nothing else. Nothing else. Oh, thank you. La he escuchado toda la semana y ahora me olvido. You're welcome. Nothing else, nada más. Y en una de sus frases dice: no vengo por la bendición, vengo por ti. ¿Sabes qué? Ese es el mayor de los problemas de la iglesia de hoy. La gente viene para ver qué puede sacar de Cristo y no qué puede darle. Y me gusta mucho cuando dice: no vengo por la bendición, vengo por ti. Y dice: y nada más lo hará, solo tú, Jesús. Eso dice el coro de la canción. Si no termino de escribir el número 5, lo voy a leer otra vez. Dice: nuestro Dios no solamente elige sobrenaturalmente sus instrumentos, sino también los sufrimientos por los que debe atravesar. Ahora, es la misma palabra lo que nos dice esto. Hijitos, en el mundo tendréis aflicción. Después, el Señor se preocupa de dejarnos la idea completa y dice: mas no temáis, yo he vencido al mundo. Así que si hay algo que podamos tomar de esta historia y aplicarlo a nosotros, es esto: la gracia y la misericordia de Dios no se va a ajustar a mi vida, porque es tan grande que no puedo ir arriba de Él, no puedo ir abajo de ella, no puedo salirme de Él. Segundo, vamos a pasar padecimientos, pero Él tiene todo bajo control, porque en su eterna providencia, incluso las cosas que nos hacen sufrir están dentro del plan para que lleguemos a tomar la corona de la vida que se nos ha prometido. Así que si tú estás viniendo a la iglesia y crees que solamente venir y disfrutar, permíteme decirte, estás en el lugar equivocado. Por eso nos reunimos, porque necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos con quien compartir, necesitamos con quien desahogarnos, necesitamos a alguien que ore por nosotros, necesitamos a alguien que se interese en nosotros. Póngase de pie, vamos a orar.